Estamos con el teólogo José Guadalupe Sánchez, egresado de la Universidad Pontificia de México. ¿Cuáles han sido las posturas sobre el aborto en la tradición católica? Las posturas en la tradición católica sobre el aborto han sido diversas. Podemos decir que a lo largo de la tradición católica, desde sus primeros siglos, no ha habido una postura uniforme sobre este tema. Tienen que ver con lo que en su momento el mismo San Agustín en el siglo IV y luego Santo Tomás en el siglo XIII, en plena Edad Media, decían sobre el tema del aborto. Ellos tenían muy claro, y sobre todo para fines prácticos, que el tema del aborto no podía tomarse simple y sencillamente como una verdad absoluta, en el sentido de decir que estuviera prohibido totalmente y en cualquier circunstancia. San Agustín, que llega a afirmar que podían considerarse un margen de tolerancia de hasta 40 días para prácticas del aborto que pudieran permitir, ¿no? Esta doctrina de San Agustín fue también ratificada por Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia, y es solo en fechas recientes que la jerarquía católica se ha anclado en una perspectiva que no tiene apoyo en la tradición católica, y que es la de reconocer que la persona existe desde el momento de la concepción, y con lo cual cualquier práctica del aborto en cualquier circunstancia estaría penalizada y sería un delito y un pecado. En ese sentido, esta postura no concuerda con lo que a lo largo de la historia ha sido una gran diversidad de perspectivas y de posiciones éticas, morales y teológicas sobre este tema, porque sobre todo hay un principio en la moral que es muy importante, que es que la moral tiene que ser una moral situacional, tiene que atender a las circunstancias concretas en las que se encuentra una persona, y sobre eso emitir un juicio moral y por lo tanto ratificar o no la existencia de un delito o un pecado en este sentido, ¿no? Muy bien. En el derecho canónico se reconocen excluyentes a la excomunión de las mujeres que abortan. ¿En qué casos? Sí se reconocen, sobre todo porque se considera que no en todas las circunstancias la comisión de un delito, tal y como está tipificado en el derecho canónico, amerita ser penalizado o calificado como tal, ¿no? Y precisamente en los cánones 1323 y 1324 del Código de Derecho vigente, que se aprobó en 1983, se reconocen una serie de circunstancias en las cuales las personas no se les puede aplicar una pena. Y precisamente esos casos son diversos y tienen que ver, por un lado, por ejemplo, con la edad. Es decir, si una persona es menor de 16 años, no puede ser excomulgada por aborto. Pero también circunstancias que tienen que ver con el contexto concreto en el que ocurre el acto, si actuó por miedo, ¿no? Si actuó presionada o por violencia externa, si actuó por desconocimiento de que lo que estaba haciendo era un delito, si el hecho se ocurrió de manera accidental, o si no tuvo que ver la voluntad humana, si no se hizo de manera deliberada, ¿no? Pues obviamente el derecho canónico contempla la necesidad de no aplicar una pena en esas circunstancias. Ahora, lo interesante aquí es que la mayoría de las circunstancias que contempla el derecho canónico, en el fondo lo que está haciendo es ratificando la libertad de conciencia de la mujer para tomar la decisión de no sentirse excomulgada en esas circunstancias. Antes de acudir a un confesor o un juez eclesiástico, o de sentirse con culpa o condenada por Dios o por la Iglesia, y decidir por ella misma, antes que por cualquier otra influencia externa, si la pena que está establecida por el derecho canónico para el aborto, que es la excomunión lata sentencia, se le aplica o no. Obviamente, quienes hemos estado de alguna manera acompañando estos procesos y conocemos las circunstancias en las que se dan los abortos, sabemos que en la mayoría de los casos el derecho canónico despenaliza esta práctica. Gracias.